lea un documento y usted encuentre que en eso no privatiza y no pone en peligro esas plantas. Entonces los cambie de lente, porque cuando los otros lo leen, sí lo encuentran. Y encontramos tantas cosas que hoy vamos a terminar de analizarlas. Y ojalá que este tema quede ordenado, quede bien, y que unas empresas que necesita, todavía no tiene, ahora mismo no tiene administrador explícito. A alguien se supone que alguien se estará encargando de ella, pero eso no es un ventorrillo para que se suponga que el vecino le esté echando el ojo. No, esas son unas empresas fundamentales. De eso vamos a hablar. De este tema, con distinguidos y brillantes especialistas, técnicos, abogados, que han estudiado el tema y le han hecho un servicio gratuito al país de haber salvado, porque si eso se hubiese aprobado, cuente usted que una planta que la oligarquía incluso indujo al gobierno pasado de Danilo Medina a construirla, invertir 3.800, si uno le cree al presidente y al ministro de Minas y Energía, que lo dijeron 1000 veces, que eso costó 3.800, con la sobrevaluación. O 2.400, como ahora dicen, sin haber terminado las auditorías. Eso se aprueba, tendrá fuerza de ley, ese será el precio, 2.400. Entonces, los culpables, si los hubo, del gobierno pasado, habrán quedado libres de responsabilidad, porque si ellos dijeron, incluso que costó 2.440 y ahora viene y se dice que son 2.400, ya están liberados, porque el gobierno ahora dice que costó menos de lo que dijeron ellos. Entonces, si se hubiese aprobado eso, eso hubiera sido una ley, y así hubiera sido, y todo lo que hemos dicho que hubiera ocurrido, entonces estaría ya en marcha de ser así. Por tanto, nosotros queremos hoy analizar esto con el mejor espíritu. Nosotros, repetimos, no las tenemos contra nadie, somos personas sanas, abiertas, enamorados del análisis profundo, detrás siempre de la verdad, para esclarecer las cosas, y ardorosos defensores del interés nacional y defensores también de la clase media, de los trabajadores y de esa gente que vive de manera informal, porque aquí vivimos como en los tiempos medievales, donde las oligarquías tienen más fuerza que el propio Estado, y entonces a un partido político y a un equipo se le elige para que administre bien, con transparencia, el país, y entonces cuando llega al poder lo que quiere es endosarle la administración para lo que yo lo elegí y usted lo eligió. Entonces él no lo quiere hacer y se lo quiere pasar a la oligarquía con truco, para que entonces se apropie de las cosas públicas. Y así no. A usted lo eligieron para que administre y gobierne. No le saque el cuerpo. ¿Para qué se puso a aspirar? Usted lo que le toca es gobernar con transparencia. Y no vamos a permitir que la oligarquía se adueñe. Ya bastante se adueñó de los bienes de los Trujillo, y siguieron, bastante se le dio al capital internacional en confabulación con las oligarquías nacionales, regalándole el oro y la plata de Pueblo Viejo. Bastante se le ha dado con tantos contratos leoninos, bastante se le da con tantas exoneraciones. Le regalamos los minerales, le eximimos de tantas cosas, y entonces le exoneramos los combustibles, le exoneramos esto, le exoneramos todo, como si a nosotros nos pesara tener oro y tener plata, que lo tenemos que regalar. Óigase, eso no tiene, y eso lo han hecho todos los gobiernos que han pasado por ahí, y ahora el actual pretende permitir una presa de cola
que no lo dijo en campaña, que lo iba a aprobar o no, entonces ahora dice que sí. Que incluso defendiendo a la empresa en unos argumentos técnicos que no tienen total asidero. Entonces, nosotros entendemos que aquí en Los Sabios en la Z, este programa fue creado para eso. Nos sentimos orgullosos de hacer ese trabajo en bien de la comunidad y nos proponemos, si Dios nos da salud y la empresa sigue con la posición que hasta ahora ha tenido, seguir haciéndolo. Por eso agradecemos a la presidencia de esta empresa, a don Bienvenido Rodríguez, todo el equipo que le acompaña, y por eso seguimos orgullosos aquí en Los Sabios en la Z desde el estudio Willy Rodríguez. Queremos hacer otros comentarios. El comentario de los precios del petróleo. Se creó una comisión, ya debe hacer, si no estimo mal, algunos 8 meses o 9 meses. 8 o 9 meses. Y esa comisión como que se olvidó, ya nadie habla de eso. El gobierno ha seguido manejando torpemente el tema de los combustibles, muy torpemente, tanto así que está incluso metido en un atolladero esto de subsidiar los combustibles. ¿Qué país, a menos que no sea productor de petróleo, se mete en subsidiar los precios de los combustibles? Y usted sabe a qué nivel puede llegar. Y sabe el gobierno si tendrá recursos suficientes para enfrentar esto. Ya a mí el propio presidente ha dicho, nosotros lo dijimos primero y le dijimos no hagan eso, pero ya ha tenido que reconocer que el Estado no tiene dinero para eso, que eso es algo absurdo, que aquí hay que enfrentar las cosas siguientes sobre esto, y es una contribución, es una sana recomendación, y ustedes verán cómo vamos a concluir. Primero, la ley 112-00, ya esa ley fue prácticamente, escuchen bien, derogada en el 2013 para los fines de los precios de fijación de precios. Fue derogada por el presidente Danilo Medina, que impuso otras condiciones. Y de ahí para acá rige la nueva ley que se introdujo entonces, 1253, algo así, si no recuerdo mal. La ley 112-00 solo rige para algunas cuestiones referente a los hidrocarburos, pero que nada tienen que ver con la fijación de precios. Las leyes que tienen que ver con esto son las 495, bueno, las que establecen los precios ad valorem y otras leyes más. Pero la ley 112-00 sí establece el orden y sobre todo su reglamento establece el precio de paridad de importación. Por ejemplo, para las gasolinas, el precio de paridad de importación son 148 pesos para la gasolina óptima o premium y 142, 44, algo hasta 43 para la regular. Significa que el precio es como 146. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué los precios pueden llegar al cielo? Porque si mañana ese precio de paridad de importación, que debe ser estudiado y saneado. ¿Y por qué? Porque el Ministerio de Industria y Comercio lo calcula en base a los datos que le dan los importadores y no en base a los datos que ella calcule mediante los sistemas de precios informativos a nivel internacional, incluso corrigiéndole a los importadores, diciéndole yo no le acepto ese precio ni le acepto ese costo.
como hace aduana, que no necesariamente aprueba el precio que dice el importador. Todo lo que estamos diciendo es buscando más transparencia. Pero ese precio de importación, que ahora es en promedio 146 pesos por galón, entonces viene el Estado y le agrega el impuesto en base al IPC, al índice de precio del consumidor, que ya debe ser eliminado. ¿Para qué? Para que el Estado cobre un solo impuesto sobre la gasolina. Va a ser más sencillo, más limpio, más directo, y decir, yo voy a cobrar 80 pesos, 70 pesos, pero no, es que ahora cobra 196 pesos, sale a 146, entonces le ponen prácticamente 196 más solo de impuestos. Pero mientras más suba fuera la gasolina, más tendrá que subir aquí, pero entonces el impuesto también lo sube más, entonces el impuesto lo empeora. Todo el mundo sabe que el Estado necesita impuestos, pero los impuestos se razonabilizan, se simplifican y tienen que ser, no pueden ser absurdos. Un impuesto que incremente la inflación importada y que encarezca los costos de producción y que moleste cada día más a la población, se sabe que ese impuesto hay que darle la vuelta. Porque no es provocar la economía, ni dañarla, ni provocar la población. Lo que buscamos es administrar y gobernar en armonía y paz. Entonces, el impuesto no puede seguir subiendo. No debe seguir subiendo, porque eso hace que entonces los combustibles suban mucho más. Hay que poner un impuesto único. Un impuesto por galón, esté caro o esté barato. Si cambia y bajan los precios de los combustibles por muchos años, bueno, ya entenderemos cómo bajarlo otra vez. Porque tampoco tendría sentido que si se desplomaran los precios, entonces tuviésemos un impuesto altísimo, porque lo hicimos una vez. No, todo es dinámico. Y más este gobierno, que el nombre que se ha puesto a sí mismo es el gobierno del cambio. Entonces, el cambio, eso es lo que va. Cambiar las cosas para hacerlas razonables. Lo otro es, por Dios, los márgenes de comercialización. Hoy, ¿cómo va a ser que aquí, yo les voy a dar unos datos para que ustedes los manejen? En el país se consumen 350, 340 millones de galones de gasolina al año. 350 millones de galones de gasolina. Si el margen de ganancia es 44 pesos, hoy usted sabe que solo la gasolina le va a dejar a los que distribuyen, venden en las estaciones y transportan, le va a dejar, por Dios, de 15 a 16 mil millones de pesos, nada más eso. Nada más en distribuir gasolina, nada más. Por eso es que las estaciones de gasolina aquí son boutique, como si fueran para hacer pasarela, con niñas en bikini mostrando los primores que Dios le dio. Caramba, pero usted no va a defender al pueblo, que eso no puede ser. Pero a eso hay que agregarle que entonces aquí se distribuye, se consume como igual cantidad de gasoil. Pero eso deja 13 mil millones más. Y entonces estamos por los 28 mil millones. Pero hay muchos otros combustibles, está el Aptur, está el querosén, está el fuel oil, está, bueno, otras cosas más, que en conjunto dejan más de 10 mil. Y estamos en 38 mil, pero y lo del gas licuado de petróleo.
ahí sí es que nos agarre confesado. Primero, que a nadie le venden, le entregan la misma cantidad que compra, porque aquí no se ha querido introducir el peso, que sea en base al peso. Se tara el cilindro o lo que sea, y entonces buscar la forma de que se haga no por un sistema de volumetría, midiendo el volumen, que es intangible, pero que se haga de manera tangible. Pero ustedes saben que si se ganan 22, 21 pesos por cada galón de gas licuado y el país consume 500 millones, también el gas va a dejar 13 o 14 mil millones más, pero como se roban en la venta, nunca lo entregan completo. A los 38 mil más podemos llegar a 60 o 65 mil millones solo en distribuir los combustibles, porque el negocio de los combustibles en República Dominicana es un negocio de los 1.300, 1.400 millones de galones, que pasa de los 350 mil millones de pesos. El pueblo no sabe esta cifra, pero aunque sea por una vez debe escucharla. Entonces, concluyo diciendo, esos márgenes son excesivos, son abusivos, no pueden ser. En Puerto Rico es la tercera parte de eso, y en Estados Unidos no va a encontrar un gobierno que diga que lo que estamos diciendo, primero que demuestre que no es así, que no van a poder demostrarlo porque sabemos lo que estamos diciendo y que no queremos hacer, porque esto no lo decimos en este gobierno, eso nosotros venimos diciéndolo en nuestra vida profesional en este tema, porque es que si nosotros fuimos el que redactamos, hicimos, sometimos la ley de hidrocarburos en el año 2000, por lo menos tenemos 22 años en esto, y son mucho más. Entonces, no venimos sino buscando el orden, buscando que las cosas sean transparentes y que sean bien hechas y en defensa del consumidor. Eso es por qué nosotros hicimos esa ley, para que no hubiera muertos, ni hubieran huelgas aquí, ni de transporte, ni de nada, porque el espíritu fue que cuando los combustibles subieran a nivel internacional, subieran aquí en la misma proporción, pero que cuando bajaran, también bajaran en la misma proporción. Oiga, qué espíritu tan altruista fue el nuestro. Por eso fue que le hicimos esa intervención, ese aporte a las buenas relaciones en el campo del comercio en los combustibles. Entonces, por favor, que se establezca un solo impuesto. Va a ser más sencillo, fácil de aplicar. Que por favor se rinde el informe. Si se creó una comisión fue para allantar, aguajear o hacer creer y después no hacer nada. Ya el informe de lo que decíamos en campaña, de que eso era una mafia, eso nunca se quiso hacer, pero ahora hay una comisión que debe tener por lo menos 8 meses o no sabemos cuánto, y tampoco ha dado ningún informe. La comisión que se anunció con bombos y platillos, lo anunció el propio presidente, de que para estudiar este tema y luego resolver, no han hecho nada. Y lo que salieron fue con un disparate de un subsidio que ahora él mismo tiene que decir que eso no puede ser. Entonces, ¿tenemos razón o no tenemos razón? Lo que pasa es que si alguien no conoce el tema o no quiere opinar, tiene libertad de callar, pero yo entendería que sería hasta culpable de nuestra parte conocer, entender un poquito el tema y entonces callarlo por miedo, por adocenarnos a los que estén ahí, por buscar también participar de esa fiesta de millones, que eso es, óigase, para un oligarca que le guste que mientras más ganen y más despedacen al consumidor esté bien, bueno, se lo estará riendo con un habano en la boca, pero yo sé lo que eso causa a la gente
porque el combustible es fundamental. Y por último, queremos decir lo siguiente. El mundo está en aparente paz, pero no es así. Y tenemos que empezar a preocuparnos. Parecía que Estados Unidos y la Unión Europea parecía que Estados Unidos y la Unión Europea la tenían todo consigo en respecto del tema de Ucrania. Rusia entiende que Ucrania es parte de su espacio vital. Como Estados Unidos debe entender que Canadá es su espacio vital, que México es parte de su espacio vital, y si hubiera querido pensarlo, podía hacerlo, que todo el continente americano es su espacio vital. Pero parece que Estados Unidos ha estado un poco confundido en su trato con América. Como América ha participado en guerra en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, pero en América nunca ha habido guerra mundial, ninguna, en América no la ha habido. América ha sido el continente que más se ha beneficiado del mundo, de las guerras mundiales. América del Norte y América del Sur y el Caribe es la región del mundo que más se ha beneficiado de las guerras mundiales, de la Primera y de la Segunda. Y eso fue lo que terminó de hacer a Estados Unidos espantosamente multipoderoso en materia económica. Lo era ya el invento del acero y la explotación impresionante a nivel mundial del acero, del petróleo, la nueva industria de la humanidad, de la revolución industrial. Lo fue también la invención del automóvil de producción en masa. Y en fin, la explotación de recursos naturales, la invención de la electricidad, de las bombillas para alumbrar al mundo. Tantos inventos que hicieron a Estados Unidos, pero entonces al ser el granero y la fábrica del mundo, Estados Unidos salió de la Primera Guerra Mundial ya siendo la primera potencia y lo confirmó después. Pero Estados Unidos, como primera potencia, de la mitad de la riqueza del mundo, entonces reconstruyó a sus enemigos destruidos en las guerras y reconstruyó también a sus aliados destruidos en la guerra, pero no reconstruyó ni desarrolló a América Latina y el Caribe y la dejó dominada por unas oligarquías que todos se los roban. Entonces la riqueza que debió haberle llegado a los pueblos de América Latina se lo quedó las oligarquías de los países. Y Estados Unidos no tuvo un plan Marshall, no tuvo inversiones masivas en América Latina para que marchara al ritmo que marchaba Estados Unidos y Canadá. Y dejó a América Latina atrás. Y por eso entonces se le ha metido China y se le ha metido Rusia, porque si tú no te ocupas de tu vecino, entonces yo voy y saco beneficio. Pero ¿cuál es el problema de Ucrania? Que Rusia, cuando era la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Ucrania, como Crimea, como Azerbaiyán, como Georgia, como Kazajistán, como Turquestán, como Letonia, Lituania, Estonia, como Hungría, como Bulgaria, como muchas otras naciones, eran parte de la órbita de la Unión Soviética, de la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y Ucrania, que tiene 664.000 kilómetros cuadrados y 38 millones de habitantes, por sus tierras tan fértiles y más soleadas, menos frías que el resto de los 17 millones de kilómetros cuadrados de Rusia, siempre fue como el granero de
Rusia. Un país que siempre ha sido parte de ella, pero además que varios de los grandes líderes que tuvo la URSS eran ucranianos. Y muchos de los arsenales atómicos estaban, y de las industrias más grandes, las grandes industrias de la aviación, la Antonov y todo eso, estaban en Ucrania porque Ucrania era parte de Rusia. Pero ahora Estados Unidos y la Unión Europea han querido ir avanzando. Se desplomó la URSS gracias a Mikhail Gorbachev y Glasnost y Perestroika y todo eso. Pero han querido seguir avanzando, cercando Rusia. Pero no solo para hacer negocio, para ponerle misiles y para ponerles tropas, como para acercarla militarmente. Y entonces han llegado a un nivel en que Putin ha dicho hasta aquí. No pueden hacer miembro de OTAN a Ucrania. Tienen que replegarse hasta niveles de unos 15 o 20 años atrás. No pueden estar emplazando misiles balísticos agresivos del armamentismo de Occidente en nuestras propias narices. Bueno, Estados Unidos y la Unión Europea no muy segura, porque es que casi el 50% del gas que consume Alemania y casi todos los países de la Unión Europea, 27 países, viene de Rusia por gasoducto, y ahora van a agregar también el del mar Báltico. Entonces, ni por un mes, ni por 2 meses, ni por 3, ni por 5 meses, la Unión Europea se quiere ver sin el gas ruso, porque la alternativa al gas ruso, sería llevar el gas licuado, y no hay barcos criogénicos para tantos transportes de semejante cantidad de gas. No hay, ni hay plantas criogénicas para agarrar 600 galones de gas natural a presión atmosférica para licuarlo y meterlo en un solo galón licuado, que es lo que se hace en las plantas criogénicas. Es decir, que Europa se quedaría sin combustible, y Europa necesita funcionar bien y hacerlo bien 24/7. Entonces, ¿qué ha pasado? Parecía como que a Rusia le habían dado un golpe al decirle no por escrito, como había solicitado Putin, pero ahora Putin fue a los Juegos Invernales de Beijing, y ustedes lo oyeron en las noticias, y el presidente Xi Jinping, la segunda o primera economía, la fábrica del mundo, el que compra la mayor cantidad de gas, de carbón, de petróleo del mundo, que es China, le respalda a Putin y le dice a Estados Unidos que no puede seguir avanzando con la OTAN hacia Ucrania, que tiene que replegarse y que ellos respaldan a Rusia. Pero para que no quede duda, si le aplican sanciones a Rusia, entonces le ha garantizado que le va a comprar el gas, que van a construir rápidamente un gasoducto, y ustedes saben que los chinos y los rusos saben hacer esto en 5 o 6 meses, lo saben hacer. Entonces, ¿qué le queda a Occidente? A ese mundo al que vivimos, al que pertenecemos nosotros y al que tenemos que apoyar porque estamos en el mismo barco. Nos toca saber que ya el poder y la hegemonía que tenía Estados Unidos antes no lo tiene ahora, que no puede vivir dando pelas ni imponiendo sanciones a personas y a países. Los demás no son juguetes de un país, por rico que sea. Entonces, aquí las fuerzas se emparejan, pero se emparejan de una manera peligrosa, porque es que resulta que por descuido de Estados Unidos, Brasil
hasta hace 15 años, su comercio internacional en un 30 o 40% era con Estados Unidos, pero por descuido ahora es en un 33% con China. Y con Estados Unidos ha bajado a un 20 o un 21%. Que con Perú ocurre igual, que Perú dependía del comercio de Estados Unidos y ahora el 35% es con China y solo un 28, 21 o 19% es con Estados Unidos. Que Chile le pasa igual, que produce la mitad del cobre del mundo y su mayor comercio es con China. Que lo mismo Venezuela. Entonces, Macri, el pasado presidente de Argentina, logró reunir al G20 en Buenos Aires. Y allí asistió Trump, que era presidente aún, y el presidente también, Xi Jinping. ¿Cuántos contratos firmó con Argentina Trump? Ninguno. Y Estados Unidos, por suerte, supera a China en sus intercambios con Argentina. Pero eso va a cambiar y empezó a cambiar desde esa reunión, porque Xi Jinping firmó con Macri 30 contratos. ¿Y dónde está Estados Unidos entonces? Por favor. ¿Y por qué China es grande? Porque Estados Unidos quería, primero, que su pueblo comiera barato, vistiera barato, tuviera enseres baratos, tecnología de última generación barata, y entonces, como en Estados Unidos le salía cara, se las llevó a China y convirtió a China en la fábrica del mundo. Porque no solo lo hicieron Estados Unidos, sino también Europa. Ahora, la mitad, más de la mitad, 60, 65, 70% de las computadoras del mundo se hacen ¿dónde? En China. De los paneles solares y de las tecnologías avanzadas solares, eólicas, ¿dónde? En China. De las tierras raras, el 90% se procesa en ¿dónde? En China. Los metales y los elementos químicos para la inteligencia artificial, ¿dónde se producen? En China. ¿Cuál es la fábrica del mundo de todo lo que usted consume? Búsquele el lugar de fabricación y se va a sorprender que en China. ¿Quién hizo a China la gran poderosa del mundo? Estados Unidos. ¿Para qué? Para ellos crecer, para buscar más mercado. En 1979, el presidente Jimmy Carter fue orgullosamente a establecer las relaciones diplomáticas, pero ya en 1973, antes, fue Richard Nixon a levantar la mano y abrazar a Mao Zedong, que aún estaba vivo. Pero ya Henry Kissinger había dicho a Estados Unidos que tenía que despertar y estimular a ese elefante durmiendo, porque tenía demasiado negocios que hacer con Estados Unidos. Lo hicieron hoy entonces. ¿Y quién ahora es más neoliberal que Estados Unidos? China. ¿Por qué? Porque ahora China dice, pero yo no obligo a nadie que compre mis bienes. Si usted lo compra fue porque el neoliberalismo lo aproveché. Y ahora, en 23 años, se ha convertido en el rival fundamental de Estados Unidos y de Europa. ¿Qué tienen que hacer estas naciones? ¿Entrar en una guerra que nos va a eliminar a todos? No. Sentarse en las mesas de las negociaciones para razonabilizar, para acordar, para ceder y ganar en proposiciones cooperativas. Tú ganas y yo gano. Si en algo tú pierdes, yo pierdo. Vamos todos como hermanos. Dice el Instituto para el Estudio de las Armas Nucleares de Estocolmo, el CIPRI,
que el mundo tiene 14.700 bombas atómicas. De esa, el presidente Biden acaba de decir hace como 3 meses que Estados Unidos tiene activas en uso 3.800. En uso no, en buen mantenimiento. Pero dice el instituto, no tengo otra fuente, que Rusia tiene 6.600 porque todas las armas que al caer la URSS estaban en Kazajstán, que estaban en Georgia, que estaban en Azerbaiyán, que estaban en Ucrania, todas fueron devueltas a Rusia. Y entonces Rusia tiene el mayor arsenal de armas del mundo. Pero al mismo tiempo, Rusia, acaba de fanfarronear o proclamar al mundo que tiene unos sistemas de misiles súper rápidos de 4 Mach que pueden llegar en 15, 20 minutos a cualquier ciudad de Estados Unidos, si vamos a bravuconear, y todas esas cosas que son indetectables, que son de una tecnología impresionante, porque Rusia se ha quedado atrás en aviones comerciales, pero está en la avanzada en aviación armamentista, espacial y militar. Y entonces Putin le ha dicho a Estados Unidos, pero ¿cómo usted me escoge a mí como víctima para decir que yo soy la amenaza del mundo si yo lo que tengo es un presupuesto militar que apenas llega a 55 mil millones de dólares y el suyo es de 788 mil millones? ¿Cómo usted está diciendo que yo soy la amenaza militar del mundo si yo solo tengo 2 portaaviones y usted tiene 48 portaaviones? ¿Cómo usted dice que yo soy la amenaza militar? Entonces ese es un juego donde nosotros no queremos comprobar quién es el que más bomba tiene, porque para comprobarlo habría que hacerlas estallar. Y eso no lo queremos. Lo que quisiéramos es que todas esas armas se desmantelen, pero que ya Estados Unidos acepte que usted puede ser tan grande como usted quiera ser, pero usted jamás volverá a ser el dueño del mundo, la única potencia, porque ya hay otras. Y China tiene un presupuesto militar que ha ido aumentándolo y ya anda por 252 mil millones. Y no hablemos del número de tropas que tiene en su ejército, con una población de 1.400 millones de habitantes y una línea de mando y de autoridad nacional prácticamente automática, sin tantas libertades, sin excesivas libertades. Estados Unidos se han vuelto un caos en términos de la pandemia, en términos de esto. No se entiende. Ahora hay de que hasta otras milicias que se están formando. Un país que parece lamentablemente que nos está dejando de entenderse mientras los otros avanzan linealmente. Esas son cosas que hay que decirlo, porque el hermano mayor de nuestro occidente es indiscutiblemente Estados Unidos, la economía mayor, todo. Pero si no se entiende, Estados Unidos va a la desintegración. Entonces, por favor, nosotros quisimos hacer esta larga intervención, aunque no nos escuchen, pero por lo menos para nosotros tener claro de que esta conflagración se va tornando con una coloración más intensa, que ya no es solo un esfuerzo de Putin, porque todo esto empezó en realidad por un esfuerzo de Biden
para hacer que se olvide el desastre de Afganistán. No solo fue que fueron derrotados 20 años de que para imponer una democracia, 20 años gastaron $2 trillones y no lograron nada y fueron vencidos ridículamente por Al Qaeda. Y entonces no solo fue que salieron derrotados y huyendo, sino que no sabían cómo huir. Eso era espantosamente ridículo. Y si yo fuera el presidente Biden, haría cualquier cosa a ver si se olvida eso. Porque en poco tendrá que ir a elecciones otra vez y puede perder el Congreso. Ahora Dios lo vino a ver porque Mike Pence salió a enfrentar a Trump. Ya la astilla divisionista del propio palo está ahí. Ya los republicanos no están consolidados. Salió el vicepresidente Mike Pence a decirle a Trump: usted está errado, usted miente, yo nunca tuve el poder de revertir los resultados, ni te estaría de acuerdo en hacerlo, porque orgullosamente el único que puede elegir al presidente de Estados Unidos es el pueblo americano, en lo que me siento identificado, y además el que ganó fue Biden y usted perdió. Bueno, entonces ya eso, venido desde dentro del propio Partido Republicano, eso también puede presagiar que Mike Pence va a disputar la candidatura presidencial y nace otro mundo. Vamos a una pausa y al retorno le vamos a dar unos 6 o 7 u 8 minutos a un investigador, al doctor José Guzmán Grullón. Había anunciado en el programa anterior que nosotros no somos quien para leer una investigación, y aunque no estemos totalmente de acuerdo con la investigación misma, con su contenido, respetamos el gran esfuerzo de investigación que se ha hecho. No soy yo quien tiene que escoger el tema de la investigación. Pues yo me dedico a lo energético, a lo minero, a temas económicos, dentro de las que hacemos más que investigaciones, revisiones bibliográficas y temas así, pero que uno llama investigación a nivel de librería y de cosas. Pero hay personas que se dedican a otros tipos de investigación y entonces saca uno de contexto. Y el doctor José Guzmán se ha dedicado a estudiar esto de los caballeros templarios, de el Miguel de la Atalaya, de cómo esta gente penetró aquí en la frontera con Haití, cómo hubo trasiego de fortunas y de temas religiosos, una cuestión que nadie mejor que él puede darnos. Recuerdo perfectamente en 1976-77, cuando vi por primera vez los libros de Erich von Däniken, un suizo, que escribió un libro que fue bestseller, y leí luego que se había ganado $20 millones entonces con ese libro solamente. Y el título era The Chariots of the Gods, los carruajes de los dioses. Däniken, un hombre brillante, suizo, se fue a Perú, buscó a Juan Maurice y penetraron muchas cuevas y allí conoció las marcas de Nazca y tantas cosas, y entonces quiso demostrarnos al mundo que los dioses habían visitado ya hace mucho tiempo. Es decir, ese hombre extraterrestre, porque hay monumentos y hay cuestiones aquí en la tierra que parece que no fueron hechas por la mano del hombre. Y como ahora yo que voy a sacar un libro que le he llamado Energía del Cosmos a los Humanos,
sé que por más que ahondamos en física, el conocimiento del cosmos, solo nos es dable estudiar el 3% de lo que pudiera ser la inmensidad o la infinidad del cosmos. El resto nos es absolutamente desconocido porque es materia y energía negra, de esas que llamamos los agujeros negros, que dominan el todo, que engullen galaxias y sistemas planetarios como yo me como una manzana un domingo como este, en un clima tan paradisíaco como es el Caribe. Si ellos pueden hacer eso, si un escritor suizo puede hacer eso, ¿por qué no lo puede hacer José Guzmán aquí en República Dominicana? Vamos a la pausa.